Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Quien les habla es su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal vamos a responder a nuestro querido miembro del canal Brian, a nuestro querido miembro de la comunidad y del canal Brian, que nos ha hecho una pregunta bastante interesante, aunque le pedí de sobremanera que me diera feedback acerca de esta pregunta, que no está, diría yo, bien explicada o no tiene todo el contexto. Sí está bien explicada, pero no tiene todo el contexto para poder hacer una solución dentro de Excel que nos pueda dar información acerca de FIFO, acerca de cómo hacer un inventario con FIFO, así que voy a tratar de ser lo más amplio posible, de lo más global posible, para poder ayudarle a Brian y poder ayudarle a todas las personas que vean este video tutorial en el canal de YouTube Excel hecho fácil, ¿vale? Entonces voy a leer el comentario y seguidamente vamos a dar la solución, una fórmula que espero tengo allí en la mente explicar correctamente para no irme a equivocar. La verdad es que está un poquito larga, tiene un poquito de lógica, pero me voy a esforzar un montón, así que mil disculpas por ello. También está haciendo un calor del demonio, 33 grados centígrados, son las 5 de la tarde con 33 grados, literalmente estoy aquí sudando. Un poquito el ventilador me tocó apagarlo para que no le haga ruido al micrófono, ¿vale? Brian nos pregunta lo siguiente: ¿qué tal? Muchas gracias por compartir tu conocimiento. De nada, Brian. Espero que puedas ver mi comentario. Tengo una consulta y es algo que es complicado sacar en Excel. Bueno, espero poder cubrir este requisito. Espero poder sacar este tipo de resultado dentro de Excel mediante el uso de una fórmula. El problema es el siguiente: ¿cómo puedo controlar un sistema de lotización? ¿Cómo puedo controlar un sistema de lotización mediante el control FIFO? Mediante el control FIFO, es decir, tengo un producto con varios lotes de ingreso y también tengo las salidas de este producto en diferentes, y por aquí se pegó el comentario, podría saber si el despacho se está realizando correctamente el lote más antiguo. Ahora bien, imagínate tener más de 10.000 ítems y controlar que se esté despachando adecuadamente. De verdad no te entiendo la pregunta. Yo la imaginé en base a este comentario. Voy a volverla a leer. ¿Cómo puedo controlar un sistema de lotización mediante el control FIFO? Es decir, tengo un producto con varios lotes de ingreso y también tengo las salidas de este producto en diferentes, me imagino, registros de la base de datos. Podría saber si el despacho se está realizando correctamente. El lote más antiguo, ahora bien, imagínate tener más de 10.000 ítems y controlar que se esté despachando adecuadamente cada ítem mensual o semanalmente, ya que los registros se lo hacen en el sistema los bodegueros, los bodegueros, pero el análisis se lo haría la parte administrativa. Espero me puedas dar una solución a este problema. Bueno, primero que todo vamos a enfatizar qué es FIFO. FIFO es las siglas en inglés, o estos son siglas en inglés de First In y First Out. Es un sistema de inventarios o un modelo para poder realizar inventarios que traduce lo siguiente: First In, y luego vamos a colocar una rayita y vamos a colocar First Out, primero en entrar. Es decir, un lote entra al inventario primero en entrar, ese mismo lote es primero en salir. Imagínate que yo tengo un montón de lotes entrando a una bodega, lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, lote 5, entrando a una bodega. Entonces, la metodología de salida o la manera de sacar esos lotes es: el primero que entra va a ser el primero que sale. Es decir, si entró primero, el lote número 1, entró primero el lote número 1, entonces va a salir el lote número 1. Luego del lote número 1 saldría el lote número 2. Primero en entrar, primero en salir. Ahora bien,
quiero que te imagines, para darle cobertura a Brian, que yo espero darle cobertura, aquí yo creé dos celdas que van a contener la fecha de inicio para hacer el filtro de lo que nosotros vamos a hacer y la fecha de fin para poder filtrar no solamente por mes y no solamente por semana, sino filtrar por el rango de celdas que tú quieras, por el rango de fechas, perdón, no rango de celdas, sino el rango de fechas que se encuentran dentro de estas dos celdas. Tú le colocas la fecha de inicio y la fecha de fin de reporte y el reporte te va a ir diciendo cómo tienes que ir sacando los lotes y espero yo que lo puedas analizar de un producto determinado, ya que tiene 10.000 ítems, por ejemplo, es decir, tengo un producto, imagínate tener 10.000 productos dentro de la bodega o tener varios productos, no solamente uno. Entonces la fórmula va a ser sensible también al producto que vas a ir sacando. Es decir, tú le colocas aquí el producto y vamos a filtrar tanto por producto como por fecha a partir de una tabla de entrada que de momento es un rango. Fíjate, esto es un rango y lo vamos a mantener así a modo de rango y lo quiero mantener así a modo de rango para que tú crees la tabla tú mismo. Voy a hacer el comentario pequeño, vamos a colocarlo por acá. Yo creería que está bien el comentario, dejarlo por acá. Y le voy a dar botón secundario y le voy a colocar tamaño y propiedades, que se me olvidó colocarlo al principio. Y voy a venir aquí a la partecita de propiedades y le voy a decir que esta imagen no se mueva para generar el último el resultado de lo que yo tengo en mente. Como te venía diciendo, tengo una tabla que va a contener una columna, en este caso va a ser la fecha, en donde el lote está ingresando al almacén o en donde el lote está ingresando, por ejemplo, a una bodega. Dentro de la empresa vamos a numerar el lote o vamos a codificar el lote con el código que tú quieras darle dentro de la empresa. Yo para términos prácticos le he colocado LT de lote 001, LT de lote 002, LT de lote 001, por ejemplo, para el siguiente producto, etc, etc, etc. Y las unidades del lote, por ejemplo, imagínate que es agua en bolsa. También cuando trabajaba hace mucho tiempo en una envasadora de agua, también se colocaban las estivas en una bolsa gigante, iba un lote completo que eran 10 estivas y cada estiva tenía 1.000 litros de agua, pero embolsadas en bolsas de 250 ml. Entonces imagínate que el lote va a tener 254 unidades, por así decirlo, esos son números aleatorios de bolsitas de agua, o lo que tú quieras, puede ser bolsitas de abono o bolsitas de agua o cualquier otro tipo de unidades de productos que tú quieras, arandelas, lápices o lo que sea, ¿bien? Y vamos a tener una siguiente columna que va a tener los movimientos que van a ser de entrada y van a ser movimientos de salida. Quiero que aprecies que los movimientos de salida en este punto, tanto para cualquier producto, ahorita explicamos la última columna, o más bien expliquemos las de una, fíjate, la última columna que vendría siendo 1, 2, 3, 4 y 5 columnas, es el producto, el nombre del producto, por ejemplo, es el que me va a permitir categorizar el nombre del producto con el filtro y me va a permitir categorizar y filtrar por el producto que yo necesite, la última columna. Ahora bien, fíjate que una salida, perdón, fíjate que acá una salida no va a tener número de lote. La salida no tiene número de lote. Simplemente vamos a sacar unidades de cualquiera de los lotes siguiendo la estructura FIFO. Es decir, first in, first out. El lote primero que entró es el primer lote del cual nosotros vamos a sacar las unidades, estén o no completas dentro del lote. Es decir, imagínate que nosotros tenemos un producto número 1 y lo inicializamos dentro de la bodega en enero 1 del año 2024. Las fechas dentro de mi sistema están como mes, día, año, month, day, year, en el formato de tipo norteamericano, month, day, year. Y yo inicialicé la bodega con el producto número 1 en enero 1 del año 2024, el cual tiene el lote número 1 y coloqué 254 unidades de bolsitas o 254 unidades, no importa lo que sea. Y luego hice una salida, fíjate, hice una salida del producto número 1, vamos a buscarla, aquí la salida, la primera que yo acabo de encontrar, de 315 unidades.
Entonces no me alcanza, me tomé todo el lote número 1, me lo ocupé completamente, lo gasté completo y luego tomé del lote número 2 que fabriqué en enero 2 del año 2024, 712 unidades del mismo producto número 1 y me tomé el excedente que vendrían siendo las 315 menos las 254 unidades que yo tengo restantes, es decir, 315 menos 254, me las tomé del lote número 2. Ahora bien, imagínate que la salida no hubiese sido, por ejemplo, del lote número 1, de este producto no hubiese sido de 315, hubiese sido, por ejemplo, de 100, o hubiese sido de 10, o hubiese sido de 50. Entonces me las voy a tomar del lote número 1 y me siguen quedando unidades del lote número 1. Bien, para ello vamos a establecer nosotros una fórmula que nos vaya a permitir viendo o nos vaya a permitir observar o nos permita, no nos vaya a permitir, nos permita observar. Fíjate, ya empezó el calor otra vez. ¡Jue madre, que está haciendo calor! Nos permita a nosotros observar mediante algún tipo de tabla que podemos también graficar de dónde nosotros estamos sacando o de dónde nosotros debemos sacar, de qué lote nosotros debemos sacar las unidades. ¿Quién es el siguiente? Y que lo vaya haciendo dinámicamente y me vaya diciendo cuántas unidades me quedan disponibles. Eso lo podemos hacer a través de un gráfico. Para ello voy a arrancar con una función LED. Fíjate, no me voy a poner aquí a explicar el tipo de las funciones o voy a dar una explicación un poco corta. Vamos a colocar esto por acá, por abajito, para que me deje trabajar. Voy a dar una explicación un poco corta del uso de las funciones, pero más que todo te voy a describir el método que yo pensé hace más o menos como una hora o una hora y media después de leer el comentario para dar respuesta a esta petición de Brian. La función LED es una función dentro de Excel que me permite a mí crear nombres intermedios a los cuales les voy a asignar expresiones para lo último hacer un cálculo mucho más grande utilizando los nombres en donde las expresiones van a adoptar, obviamente, o se van a adoptar a través del nombre para ahorrar tiempo de ejecución, memoria del computador para almacenar todo el resultado y procesador, tiempo de procesamiento, porque lo calculo solo una vez, lo calculo una vez. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular la base de datos de entrada. Es decir, la base de datos de entrada va a tener un filtro. Es decir, voy a crear con la función filtrar que me permite filtrar un rango de datos en donde en el array voy a tomar la tabla completa. Tú esto lo puedes crear como una tabla, la cual puedes crear con control T. Yo lo voy a crear así a partir del rango para que quede mucho mejor. No me gasto aquí espacio porque necesito literalmente toda la hoja. Y aquí se van a crear unos botoncitos de filtro y va a hacer que esto se haga más amplio y necesito literal todo el espacio para poder ejecutar la fórmula. Entonces lo voy a hacer a modo de rango, pero tú lo puedes convertir en una tabla y aquí en vez del array vas a pasar el nombre de la tabla porque la estoy ocupando completamente, las 5 columnas, 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. Perfecto, ¿qué voy a filtrar? Voy a filtrar toda la tabla, pero la voy a filtrar por el tipo de producto que yo estoy ejecutando acá y necesito únicamente las entradas, es decir, la base de datos de las entradas que son las que tienen un lote, que son las que se le asigna un lote que yo tengo acá en esta columna. ¿Cómo hago el filtro? Lo hago a través de una conjunción de tipo lógica o a través de un ilógico. No lo puedo ejecutar con la función i porque la función i es una función de tipo reductiva dentro del argumento include la función filtrar. Me reduciría a un solo valor de verdadero y por tanto me filtraría solo el primer registro. Tengo que hacer una multiplicación para hacer ese mismo ilógico como una conjunción lógica. Esto lo vimos o lo vemos en otros muchos videos dentro del canal. ¿Qué voy a hacer? Voy a preguntar y le voy a decir, dime por favor de toda esta columna que va a comprender un rango, quiénes son iguales al producto número 1 y voy a encerrarla y posteriormente voy a decir y a través de una multiplicación y todos los registros que cumplan con la condición de ser iguales al producto número 1 y a su vez también que la columna llamada movimiento, que es la que yo necesito filtrar, tenga movimiento de entrada y con eso garantizo movimiento de entrada y con eso garantizo que yo saque los registros de la base de datos de entrada, la cargue dentro de este nombre de únicamente los registros que tengan la fecha, el lote, las unidades, el movimiento de entrada y el producto del producto número 1
de entrada los que van a tener un solo lote, porque es allí donde yo necesito crear tanto el gráfico como la tabla de salida que me va a crear el reporte para yo ir dándome cuenta, si es que se puede decir así, perdón ahí la redundancia, de dónde voy a sacar las unidades de los siguientes lotes. Perfecto, entonces fíjate, voy a cerrar a la función filtrar porque ya tengo listo el argumento include, que es prácticamente una matriz de tipo boolean, una matriz de tipo lógica de unos y ceros, en donde un valor de 1 se va a ejecutar como un valor de verdadero, extrayendo el registro, y un valor de 0 como un falso que descarta el registro. Ahora bien, puede darse el caso de que la base de datos venga desordenada, porque muchas personas van colocando fechas, no tienen tiempo para reordenar la base de datos. Aquí yo ordené mi base de datos a partir de la columna fecha, pero no es mandatorio y no es obligatorio porque la vamos a ordenar a partir de una función de ordenamiento para este resultado, así que la base de datos puede estar completamente desordenada, ni siquiera te tomes el tiempo de ordenarla porque la fórmula implícitamente sí lo va a hacer y necesitamos ordenarla para poder ordenar toda la base de datos por la columna fecha, es decir, por el índice número 1 de ese filtro. Para ello voy a llamar a la función ordenar y fíjate que en el primer argumento denominado matriz me está pidiendo un array, el array que va a ordenar, y seguidamente le voy a dar una coma y me dice por cuál columna usted quiere ordenar. Yo le digo por la fecha que acabo de filtrar, quiero que ordenes de manera ascendente. Fíjate que el siguiente argumento, que es el criterio de ordenación, se encuentra dentro de corchetes, quiere decir que es un argumento opcional y por default ordena de manera ascendente, así que yo lo voy a omitir y espero que él haga ese tipo de ordenamiento. Ahora bien, fíjate que la salida, cuando yo cierro la función ordenar de la BDE, que quiere decir base de datos de todas las entradas del producto número 1, que es donde estoy haciendo el filtro, que sean igual a entrada y el producto número 1, fíltrame toda la base de datos de entrada, me está devolviendo aquí un error de desbordamiento, obviamente me lo tengo que pasar por acá para que me dé una columna. Aquí tengo básicamente los números de serie secuencial que van a corresponder a las fechas. Fíjate, vamos a hacer toda la movida para que tú lo logres apreciar. Tengo todas las fechas de el producto número 1, el número de los lotes, las unidades de entrada, todo es entrada del producto número 1 de la base de datos. Acabo de hacer el filtro. Voy a darle un control Z y luego un control Z y luego un control Z para alinear y luego voy a colocar el tamaño del ancho de la columna porque necesito que me alcance de todo este tamaño de salida de estas 4 columnas que yo acabo de crear. Voy a pegarlo con control B para no irme ahí a abrir esta hoja y que la fórmula quede bien hacia la derecha y poderla aquí visualizar. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Voy a pasarme esto por aquí, voy a provocar el error de desbordamiento. Yo voy a intuir que ya tú sabes por qué se produce el error de desbordamiento, porque tengo aquí una columna o tengo aquí un dato que me está impidiendo que la matriz se desborde naturalmente, pero esto solamente es la entrada, porque yo luego voy a reducir las columnas. De momento lo que quiero que aprecies es que esta BDE, que sería la base de datos de entrada, está filtrando toda la base de datos por el producto que yo necesite filtrar y observar por todos los movimientos de entrada. Es decir, me estoy trayendo tanto la fecha como el número del lote, las unidades de entrada del movimiento y el producto, y lo estoy almacenando dentro de este nombre. Ahora bien, necesito calcular, fíjate aquí con otro nombre, las salidas totales del producto que yo estoy aquí evaluando, que en este caso sería el producto número 1. Necesito calcular el total de las salidas, es decir, como se encuentran por acá desperdigados y como se encuentran por aquí desordenados, yo simplemente voy a hacer otro filtro a través de este mismo criterio. Fíjate, me voy a copiar todo el include con control C, vengo y lo pego acá con control B y esto es una matriz de tipo lógica. Fíjate, esto que está dando acá es una matriz de tipo lógica. Fíjate aquí del tooltip, un valor de 1. Quiere decir que yo tengo puros movimientos del producto número 1 de entrada, pero necesito calcular las salidas totales del producto número 1. Por tanto, como son salidas, simplemente voy a cambiar la expresión de entrada por la expresión de salida. Y fíjate que al momento de evaluar la estoy teniendo por aquí al ladito. Aquí tengo un 1, aquí tengo otro 1. Vamos a ver si la volvemos a evaluar.
Aquí tengo un 1, otra vez que se fue, aquí tengo un 1, aquí tengo otro 1, aquí tengo otro 1, otro 1 y otro 1, que serían las salidas del producto número 1 que la tengo acá. Voy a multiplicar esa expresión binaria, que es lo mismo que una matriz de tipo boolean, la voy a multiplicar por toda la columna de las unidades. Fíjate, por todas las columnas de las unidades, que es básicamente donde yo estoy haciendo el filtro. Fíjate ahora que las unidades de salida se van a agrupar dentro de la matriz con los valores numéricos a los cuales corresponden y me va a dar un montón de valores de cero. ¿Qué voy a hacer ahora a continuación? Voy a aplicar a la función suma y voy a sumar ese resultado. ¿Cuántos son las salidas totales del producto que yo tengo seleccionado? En este caso del producto número 1 que se están guardando dentro del nombre STP, que quiere decir S, salida total del producto que tenga seleccionado. Evalúo con Enter y me devuelve 1729. Es decir, por aquí tengo producto número 1, por aquí tengo producto número 1, eso sería 2 y 2. Aquí tengo otro producto número 1, aquí tengo otro producto número 1 y otro producto número 1, que lo podemos colocar con formato condicional. Fíjate que me está dando un total de 1729. Lo copio con control C, lo pego con control V y me da 1729. Bien. Lo importante es que vayas entendiendo el paso a paso de lo que estoy capturando en cada uno de los nombres. Fíjate que esto simplemente es hacer filtros implícitos a partir de expresiones que me van devolviendo tantos registros, una matriz de valores que yo puedo luego segmentar y me están devolviendo un valor único escalar que quiere decir el total o una magnitud que representa el total de las unidades de salida del inventario del producto número 1, que es lo que yo necesito ir repartiendo en las unidades de entrada. ¿Qué necesito ahora? Necesito calcular a partir de la base de datos de entrada, necesito calcular, por ejemplo, la fecha de entrada del lote. Necesito ir partiendo esta tabla que se estaba desbordando y estaba creando un error porque no cabían esas 5 columnas, aunque eso no importa, necesito partirla para posteriormente utilizarla más adelante en otras expresiones en su columna de fechas para posteriormente hacer el filtro desde la fecha de entrada, fecha de inicio y fecha de salida que yo tenga dentro de la celda K2 y L2, que creo que están allí guardaditas, aunque ahorita lo vemos, para poder tomar ese filtro y poder generar la tabla de salida por meses, por semanas, por trimestres, por el filtro que yo quiera hacer, por el segmento de tiempo que yo quiera hacer. ¿Cómo hacemos para separar la columna de fecha? Es decir, voy a guardar dentro del nombre fecha de entrada del lote, pues sencillo, con la función elegir columna y me voy a tomar de la base de datos de entrada la columna número 1. Fíjate, la columna número 1 me está devolviendo la fecha de entrada del lote. Evalúo con Enter. Si se encuentra en la K2 y en la L2 se encuentra la fecha de inicio y la fecha de fin. Esto que tú estás viendo aquí son los números de serie secuencial que corresponden a las fechas de entrada de los lotes del producto número 1. Aquí tengo los números de serie secuencial. Si yo los coloco en formato de fecha, me va a dar justo las fechas que yo tengo acá. Eso es simple. Tú lo puedes hacer si sigues el ejercicio mediante la fórmula. Ahora bien, ¿qué voy a separar también? Necesito separar el número del lote o necesito separar el identificador del lote. Entonces, el lote de entrada o los lotes de entrada únicamente vamos a tener en entrada, en salida no vamos a tener ningún lote. Por eso dice NAD no aplica. Voy a utilizar a la función elegir columnas y me tomo de la base de datos de entrada la columna número 2. Fíjate ahora que el lote de entrada me está imprimiendo el valor del número del lote. Tengo 13 lotes de momento y los he numerado así, lote 1, 2, 3 hasta 13. Sin embargo, tú le puedes colocar los códigos que quiera porque el ordenamiento se está haciendo es por fecha. Como está entrando al inventario, se organiza por fecha de entrada y no por el número del lote. Así que el número del lote puede ser cualquier número, cualquier cadena de caracteres. Y él va a ordenar es por fecha, que es donde realmente está entrando al inventario. Está haciendo una entrada en un tiempo que tiene que medirse a través de una fecha y no a través de la numeración del lote. Bien, LTE carga el nombre del lote y básicamente es eso. Ahora voy a cargar las unidades de entrada de los lotes del producto número 1.
que se encuentran dentro de la base de entradas en la columna número 3. Es decir, voy a utilizar a la función elegir columnas, tomo la base de datos de entrada y devuelvo la columna número 3. Y fíjate que si yo coloco acá esas iniciales de unidades de entrada del lote, estoy devolviendo las unidades de entrada de todo el lote. Aquí tengo 452, que sería el siguiente lote, etcétera, etcétera. Ahí estoy devolviendo esas unidades de entrada. Bien, ahí las estoy guardando dentro del nombre. Ahora bien, necesito crear una secuencia que me permita identificar con un valor numérico y necesito hacerlo así. Necesito identificar a partir de una secuencia con un valor numérico todos los valores que yo tenga desde la base de datos de entrada. Fíjate que la base de datos de entrada es un filtro de la tabla original y es mucho más pequeña. Yo necesito crear una secuencia que me permita identificar. Vamos a crearla de momento por acá para que tú puedas ver el resultado. Voy a crear una secuencia mediante el uso de la función secuencia, contando el total de filas de la base de datos de entrada. Por filas lo voy a crear así. Por tanto, si yo imprimo el nombre secuencia, voy a imprimir 13 registros. ¿Qué es lo que estoy logrando con esto? Identificar cada uno de los registros con un índice. Por ejemplo, el lote número 1, coincidencialmente, pues tiene el índice número 1. También es algo práctico, algo simplemente pragmático para desarrollar el ejercicio, pero como te digo, este índice está intentando identificar cada uno de las filas con un índice, valga la redundancia, que identifique de manera única, inequívoca, que no me vaya a equivocar para yo poderlo barrer y poderlo identificar hasta dónde yo llevo el lote ocupado, es decir, lo estoy vaciando del inventario, lo estoy vaciando de la bodega, para posteriormente continuar con el siguiente. Necesito identificar de manera única, inequívoca, que no se vaya a ir a equivocar esto, cada uno de los lotes que están entrando para el producto número 1, bien, dentro del rango de fechas que lo último vamos a ver. Eso lo estoy guardando dentro del nombre llamado secuencia. Fíjate, la secuencia está guardando una secuencia de 1 a 13 porque de momento hay 13 lotes de entrada. El último lote del producto número 1 es el 13, que se creó en marzo 16 del año 2024. Bien, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a crear un acumulado con las unidades de entrada. Fíjate, aquí tengo yo las unidades de entrada. Si yo vengo y las imprimo, unidades de entrada del lote, fíjate que estoy devolviendo el valor de las unidades producidas que ingresaron a bodega del producto número 1 en sus diferentes lotes. Necesito crear una matriz del mismo tamaño que acumule todo eso y que haga un acumulado secuencial para posteriormente ubicar sobre el total de las unidades de salida que se han sacado del lote y mirar en qué punto estoy. Para ello voy a utilizar a la función scan. Fíjate, voy a hacer rápidamente o voy a emplear un nombre rápidamente que contenga, por ejemplo, unidades acumuladas. Voy a colocar una coma. Y voy a utilizar a la función scan. Esta función scan me va a permitir a mí crear un recorrido a partir de las unidades de entrada del lote y las voy recorriendo y las voy sumando a través del acumulador. Por tanto, el initial value o el valor inicial del acumulador va a tener el valor de 0. Y posteriormente voy a iterar cada uno de los elementos de las unidades de entrada del lote creando el lambda interno en donde voy a crear el valor del acumulador y posteriormente el valor que va a iterar cada uno de los elementos de la matriz de las unidades de entrada, sumando el valor del acumulador con el valor que está iterando la función lambda interna a partir de la función scan para devolver el resultado. Fíjate ahora, si yo vengo e imprimo las unidades acumuladas, aquí ya cerré a scan, voy a imprimir las unidades acumuladas, fíjate que estoy creando una columna de salida que va a tener las mismas 13 filas, pero estoy acumulando las unidades de entrada. Básicamente es tomar el valor de la primera iteración en unidades y sumarle las de la segunda y a las de la segunda sumarle las de la tercera y seguidamente sumarle las de la cuarta, etcétera, etcétera. Fíjate, tengo 254, que sería este 254 más 712 me da 966, que sería este 966. Y luego tengo aquí un tercer lote del producto número 1.
el cual da 1418 el acumulado, y fíjate que aquí está dando 1418. Si yo sigo iterando, pues básicamente lo que estoy obteniendo es el acumulado, 2009, es decir, creé una matriz de unidades acumuladas de entrada del lote o de los lotes del producto número 1, y ahí lo tengo dentro de un nombre guardado que se llama unidades acumuladas. No me cabe más dentro de la fila, así que voy a bajar a la siguiente línea con al Enter para que lo hagas tú también, y luego presionas Enter y bajas a la siguiente línea. Y ahora voy a crear un índice. Y aquí es donde viene la parte ya gruesa del problema, que es lo que me permite a mí desarrollar prácticamente la ubicación de las unidades totales, en este caso las que yo tenga, las unidades totales de salida del producto que yo tenga elegido, sobre qué punto están dentro de esta matriz. Para ello, yo voy a guardarla dentro de una letra de A, es decir, yo voy a empezar ya a crear los cálculos gruesos. ¿Cómo hago yo para ubicar en este punto? Fíjate, ¿cómo hago para ubicar mediante una función un valor dentro de una matriz? Imagínate que yo quiero ubicar las salidas totales del producto que yo tengo calculadas mediante la suma de todas las salidas de ese producto número 1 que no van a tener un lote. Estoy haciendo un filtro acá, como lo hicimos con la función suma de manera implícita y lo estoy devolviendo dentro del nombre. ¿Cómo hago para ubicarlo dentro de esta matriz? Con la función coincidir. ¿Qué hace la función coincidir en X? Específicamente, coincidir en X y no coincidir. Utilizo coincidir en X porque me permite ubicar a mí un elemento hacia arriba o un elemento hacia abajo en el caso de que no exista el valor preciso de búsqueda o no exista un valor que coincida específicamente o que coincida de manera exacta con la búsqueda. ¿Qué valor voy a buscar? Voy a intentar buscar el valor de todas las unidades de salida, las que yo he sacado del lote, las que tengo guardadas dentro del nombre llamado STP, que son salidas totales del producto que esté filtrando, las voy a intentar buscar dentro de la matriz de acumulados, es decir, de unidades acumuladas que yo tengo acá. Y fíjate que el punto importante es venir y seleccionar desde el tercer argumento la opción -1. Es decir, que la coincidencia se dé de manera exacta, pero si no la encuentra de manera exacta, busque el siguiente elemento menor, se vaya hacia arriba, no se vaya hacia abajo. Necesito ubicar el lote más próximo anterior que quedó completamente vacío, el que quedó completamente, digamos, como que ya no existe dentro de la bodega. Para ello voy a ubicar las unidades totales vendidas y las voy a ubicar dentro de toda la matriz de acumulados, y en caso de que se las encuentre de manera exacta, pues obviamente las voy a buscar y le voy a decir en qué posición de la matriz de índices va a quedar el lote completamente vacío. De ahí hacia abajo los lotes se encuentran todos llenos, no he sacado. Pero imagínate, por ejemplo, que no encuentro el valor de manera exacta, como lo hace la función coincidir en X por default. Él busca de manera exacta. Si no lo encuentra de manera exacta, me devuelve un error, pero yo lo puedo configurar a partir del segundo argumento para que si no encuentra una coincidencia de tipo exacta, me devuelva el elemento menor de posición. Entonces, si no encuentra, por ejemplo, no sé, 1000 unidades, entonces se devuelva y me ubique dentro de la matriz de acumulados la posición que tiene el lote anterior, para entender que a partir de él ya no tengo más unidades que sacar y tengo que sacar las remanentes del lote siguiente, del lote que se ingresó con posterioridad y del cual tengo que empezar a sacar las unidades. A lo último lo entiendes a partir del gráfico que vamos a realizar. Entonces voy a tomar el valor de -1. Cierro la función. Fíjate, bastante simple. ¿Qué es lo que hace la función coincidir en X? La función coincidir en X básicamente lo que está haciendo es devolviendo un número entero que representa una posición. Yo en unidades de salida, ¿qué voy a tener? Vamos a hacer una suma rápidamente acá, o voy a colocar dentro de esta matriz, voy a crear un formato condicional mediante nueva regla que utilice una fórmula. Fíjate que yo seleccioné todo el rango de la tabla. Entonces, para ello voy a emplear a la función i
igual y a la función y voy a abrir un paréntesis para evaluar dos pruebas lógicas. La primera prueba lógica es que de toda esta columna o de toda la columna que yo puedo iterar a partir de un elemento, no la voy a seleccionar toda porque necesito iterar elemento por elemento, pero te la selecciono así para que tú sepas que la voy a iterar completamente. A partir de este elemento voy a oprimir dos veces F4 para dejar en este punto la columna como absoluta y no se vaya a mover y me marque toda la fila que sean iguales al producto número 1, al que yo tengo acá. Y esto sí lo dejo como absoluto. Y posteriormente, en el siguiente argumento, fíjate acá, que coloqué el delimitador, para mí es la coma, en tu caso puede ser el punto y coma, dependiendo de la versión, como tengas configurada la versión de Excel y el formato, la configuración regional de tu sistema operativo. Y el segundo argumento que voy a tratar con la función i es que todos sean de salida, que todo el movimiento de esta columna, obviamente voy a tomar esta celda F4 dos veces para dejar únicamente la columna como absoluta, la fila la dejo como relativa, sean iguales a la palabra salida. Entonces vamos a ponerlo aquí que lo puse mal, que sean iguales a salida, cierro con un par de comillas, cierro acá la función i, márcame por favor todo el relleno, vamos a ponerlo de color amarillo, clic en aceptar para que me permita visualizar y fíjate que si yo sumo todos los valores 315 de la salida número 1, 483, 401, 229 y 301 me arroja 1729. Entonces yo empiezo por los lotes a tomar el 254, luego el 712, luego voy a tomar del lote de entrada número 3, luego tomo el número 4 y fíjate que el 4 me da hasta el 2009. Entonces, si yo le quito el 4 en los tres primeros, me da 1418. Como la suma total de salida es 1729, él va a buscar por detrás en la matriz de acumulados, que está acumulando el valor de 1418, y me devuelve la tercera posición. Básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Matriz de acumulados, UAC. Fíjate, esta es la matriz de acumulados. Estoy intentando buscar todo el producto de salida que imprime 1729. Voy a buscar la posición de 1729 y voy a darme cuenta que se encuentra en medio de estas dos. Como no sé cuál es de manera exacta, me voy a ir hasta el siguiente elemento menor, 1418, y ya sé que el lote 1, 2 y 3 están completamente vacíos. El excedente de las unidades las voy a sacar a partir del lote número 4, para que tú lo vayas viendo gráficamente. Es decir, el siguiente que se evalúe después de todos los llenos de la posición número 3 es del cual voy a sacar el resto de unidades que quedaron excedentes. Y eso lo logro a partir de esta condición que calcule mediante el uso de la función coincidir en X. El punto está con esta función es que ¿qué pasa cuando yo empiece a sacar menores unidades de la cantidad de unidades del primer lote? No voy a encontrar más hacia arriba y la función coincidir X va a retornar un error. Para controlar este error, yo voy a evaluar con la función si.error y le digo que si la función coincidir en X, cuando intente buscar, por ejemplo, una cantidad de producto que sea menor a la cantidad de unidades producidas en el primer lote, porque necesite sacar quizás en algún evento o en algún producto menos unidades del lote número 1, entonces me va a devolver un error y se va a ir hacia arriba y como no voy a encontrar más elementos, me devuelve un error de valor. Entonces este error de valor yo lo controlo con una posición 0 que devuelva a partir de la función si.error. En caso de que la función coincidir en X se ejecute como tal, lo devuelvo con el valor de 0. Y listo, ahí lo tengo. Ya estoy entregando esto como resultado en el índice de máximos lotes que se encuentren vacíos, cuáles son los que se encuentran vacíos y lo estoy cargando la posición máxima de lotes que se encuentran ya vacíos o que ya no existen dentro del almacén, lo estoy cargando dentro del valor de A. Es un poquito de lógica. Ahora bien, voy a crear el cálculo que me va a permitir crear la matriz de salida. La voy a cargar dentro de un nombre de B y esto va a tener un apilamiento en horizontal. ¿Qué hace la función apilar en horizontal? Apila matrices de izquierda a derecha y las devuelve como resultado de ejecutar esta función dentro de la fórmula. Ahora bien, ¿qué voy a apilar en la primera columna?
el nombre del lote que yo tengo aquí guardado a partir de LTE, que es la segunda columna de la base de datos de entrada, que es donde yo voy a verificar que estén saliendo los valores correspondientes y correctamente de cada uno de los lotes. La segunda columna, ¿qué va a ser? Pues la segunda columna son las unidades, es decir, las unidades de entrada por lote, las que tengo cargadas dentro del nombre UEL, unidades de entrada del lote, la coloco como segunda matriz de salida. Ahora bien, la tercera matriz es una fórmula que me va a permitir a mí indicar cuáles son los lotes que se encuentran llenos para colocar la misma cantidad de unidades de entrada del lote para que vayan calculándose como llenos y en el gráfico se vayan viendo como que se van llenando las barras. Y el último, es decir, al siguiente del que devuelva la condición de la posición que estoy calculando con A, pues prácticamente me dé el valor excedente para rellenarlo en un segundo gráfico que se vaya viendo, por ejemplo, como una barra, cómo se va llenando. Entonces, ¿cómo hago para hacer ese cálculo? A punta de condiciones, no hay otra, toca hacerlo con condiciones. Función predilecta para las condiciones dentro de Excel, función sí. Fíjate que primero está la prueba lógica. Entonces, dentro de esta prueba lógica voy a utilizar la matriz de secuencias que está identificando de todos los lotes con un índice de 1 a 13 o un índice de 1 hasta el que exista a futuro. Si hay 15, pues 15 lotes. Si hay 20, pues 20 lotes. Si hay 5, pues 5 lotes. ¿Cuáles de esos elementos de la secuencia son menores o iguales al valor del iterador? Fíjate, el valor de este iterador. Entonces, el valor del iterador que me va a decir cuáles son los lotes que están llenos. Para esa condición que se cumpla como verdadera, pues obviamente si el lote, la función secuencia, me está entregando que es menor o igual al valor de... Mil disculpas allí, amigos, es que empezó a llover y tenía la ventana abierta para que entrara tantico fresco, pero la lluvia y el sonido entra al micrófono y se daña el audio. Entonces, íbamos en que en la prueba lógica voy a comparar aquí con la función secuencia. Dime cuáles de todos los elementos de la función secuencia, es decir, todos los índices, son menores o iguales al valor del índice que está identificando el último lote lleno, es decir, el último lote que ya dejó de existir porque salió del almacén. En caso de que eso me dé un verdadero o las unidades del lote o los índices del lote que me den verdadero, pues simplemente devuélvame las unidades de entrada del mismo lote para que en el gráfico se vean como si ya se estuviesen llenas. En caso contrario, para todos los valores de falso voy a crear una segunda condición. Dependiendo del excedente que exista, que tengo que calcularlo a partir de la función secuencia con la función que me está retornando o el nombre que me está retornando la función scan que está creando el acumulado. Es decir, tengo que crear con la función sí otra condición que me permita identificar a partir de toda la matriz de índices que se está creando con secuencia, cuál es igual al siguiente lote donde yo tengo que descontar las unidades excedentes o las unidades remanentes. Como A está guardando el identificador del último lote lleno, pues yo voy a decirle, dime por favor cuáles de los índices de la función secuencia es igual a A más 1, que es el siguiente. Y en caso de que esto me dé afirmativo, voy a tomar las unidades de salida totales del producto y le voy a restar el retorno producido por la función buscar X, en donde intente buscar el valor de la posición, fíjate, el valor de la posición del último lote lleno sobre toda la matriz de secuencias y voy a devolver el elemento que se encuentra en la misma posición sobre la matriz de unidades acumuladas. Fíjate, unidades acumuladas. El punto es que cuando este valor de índice me retorne un error, porque la función sí.error evalúa la función coincidir en X como un valor de error porque no se pudo ir más hacia arriba, porque no encontró unidades menores a las que yo intenté sacar en el primer lote como menor cantidad de unidades del lote número 1, entonces la función X va a retornar un error porque va a intentar buscar el valor de 0 que está arrojando la función sí.error dentro de la función buscar en X para intentar buscar el valor siguiente remanente y podérselo restar a las unidades totales y poder calcular el excedente y no va a encontrar ninguna posición. 0 no se encuentra dentro de ninguno de los elementos de la matriz de secuencia. Por tanto, si esto devuelve un valor de error, le voy a decir en el cuarto argumento que dice ¿qué pasa si la función buscar X no encuentra el valor adecuado? Entonces devuélveme un valor de 0.
y el resultado va a ser las unidades totales del producto que ya salieron o las unidades totales de salida menos las del siguiente valor acumulado a donde se encontró todos los lotes que ya no se encuentran en el inventario, todos los lotes que ya salieron. Y esto me da la cantidad de unidades remanentes. Hay que colocarle un poquito de lógica. En esto me gasté más o menos como unos 20 minutos para poder conjeturar con la función si.error y la función buscar en X el valor resultante. Ahora bien, para el resto de elementos que sean mayores que el índice, es decir, que no sean menores o iguales al valor del índice donde ya se encuentren todos los lotes vacíos de ahí hacia arriba y el iterador siguiente al que identifica el lote hacia arriba, es decir, el siguiente que sería el cuarto, para todos los demás, quinto, sexto, séptimo hasta el 13avo, quiero que retornes errores de ND que no se van a graficar obviamente dentro del gráfico. Fíjate, voy a cerrar aquí a la función si interna, luego cierro la otra función si externa porque son dos si anidados y luego cierro a la función apilar en horizontal. Fíjate ahora, si yo vengo y imprimo el valor de B, lo que estoy haciendo es devolviendo el valor del lote y ya lo vamos a ver gráficamente mediante el ejercicio. Este es el lote 1, lote 2, lote 3, lote 13. Recuerda que puede tener los nombres que quiera, las unidades y fíjate cómo se da la distribución. La primera salida fue de 315. Pero me ocupé todo el lote con 254 unidades. El excedente me lo consumí en el siguiente lote. Luego seguí sacando unidades y si me hicieron falta, las saco del siguiente, hasta colocar en el lote último, en el último lote donde yo tengo que sacarlas, las excedentes, que son las últimas. Fíjate que la última salida es de 301. Pero yo estoy sacando 311 porque por lo general quedaron remanentes del lote anterior que tenía que sacar del lote anterior y como no alcanzaron, me las tomo del siguiente. Bien, ahora viene el filtro por fechas. El filtro por fechas es muy fácil, lo vamos a calcular dentro de la siguiente línea. Para ello voy a crear un apilamiento, fíjate, bastante simple en vertical, que contenga las columnas para hacer el gráfico dinámico y que vaya variando según como nosotros vayamos actualizando esta tabla. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a crear en el apilar en vertical un apilamiento de arriba hacia abajo de 3 columnas. La matriz la voy a crear estática. Para ello creo unas llaves o unos curly braces de apertura y de cierre, coloco unas comillas o dos comillas, así mira, y voy a colocar cadenas de texto dentro. El primer nombre que se va a anexar es el título del lote o la cabecera del lote. Luego la segunda va a ser las entradas y por último la tercera van a ser las salidas. Y esta matriz que va a tener ahora una fila por 3 columnas se va a apilar en vertical con la matriz de B, pero voy a hacer el filtro por la columna fechas. Entonces utilizo a la función filtrar para poder hacer el filtro y filtro toda la matriz resultante que yo tenga de momento por aquí en B, en donde haga también una conjunción de tipo lógica, que las fechas del lote o las fechas de entrada de cada uno de esos lotes sea mayor o igual a el resultado de la celda K2. Como no la puedo seleccionar, voy a subir con el teclado, vengo y cierro y tiene que cumplirse como verdadero, que la fecha de entrada del lote o las fechas de entrada de los lotes sean mayores o iguales y menores o iguales a la fecha de fin a la que yo quiera configurar acá. Y luego vengo y cierro, listo, no tengo ningún problema, cierro la función filtrar, posteriormente cierro la función apilar en vertical, cierro la función LED y evalúo con Enter y tengo mi matriz de salida. Fíjate, una fórmula coherente que obviamente se distribuye a partir de los lotes que va a ir vaciando para posteriormente ver gráficamente qué es lo que yo necesito sacar. Voy a colocar esta columna del ancho de 2 puntos, ahora sí, ya no necesito más nada y voy a colocar en este punto esta cabecera, voy a colocar este formato por acá para poder ver la fórmula, para que te quede ya lo último y voy a hacer un gráfico. Selecciono todo el rango de desbordamiento y esto va a quedar de manera dinámica. Insertar un gráfico de barras, fíjate, y me lo voy a traer por acá. Y voy a colocar el ancho, por ejemplo, como de este ancho. Lo estoy haciendo con la tecla Alt acá para que me dé correctamente. Y voy a colocar o voy a eliminar estas etiquetas con suprimir.
Y esto sería, vamos a darle un doble clic, esto sería en este caso inventario, si se podría llamar así, inventario, FIFO, First In, First Out, ¿listo? Y le voy a colocar una negrita, en negrita, ¿listo? Y luego, fíjate lo que voy a hacer, Control 1, y con Control 1 voy a seleccionar la etiqueta que se llama entrada y luego le voy a colocar valores de etiqueta. Le voy a decir, añádeme por favor etiquetas de datos y seguidamente voy a seleccionar la serie de salida que yo creé también dinámicamente. Voy a darle botón secundario, creo etiquetas de datos así sin problema y con las etiquetas de datos de salida voy a colocarlas aquí en las barritas en opciones que se coloquen en el extremo interno para que me dejen ver. Ahora bien, con la serie de entrada voy a venir aquí a las barritas y voy a colocar una superposición al 100%. Y en el ancho del rango voy a colocarlo a 50. Eso es todo de momento lo que necesito. Fíjate cómo gráficamente se puede entender y leer esto. Imagínate de momento que yo tengo, voy a anotar estos valores por acá a partir de esta fila. Vamos a colocarlos para no irme a equivocar y a lo último llenarlo. El valor de 315, luego 483. Luego 401, 229 y 301. ¿Listo? Y voy a colocar estos valores en 0. Fíjate ahora, yo los pongo en 0. 0, control enter y se colocan todos en 0. Imagina, por ejemplo, lo siguiente. Yo tengo que el lote 1 ingresó 254 unidades al inventario. Suponga que en la primera salida de ese inventario para el producto número 1, yo voy a sacar solamente 150. Entonces, al sacar 150, la función coincidir en X, como obviamente te lo expliqué hace un segundo, va a intentar buscar 150 unidades en la matriz de unidades acumuladas, en la de entrada, y no lo va a encontrar porque el mínimo valor con el que va a arrancar las unidades acumuladas es el valor de 254. Entonces, como voy a buscar al siguiente elemento menor, voy a intentar buscar un valor de 150 en una matriz acumulada que va a ir hacia arriba y como no va a encontrarlos va a retornar un valor de error. Este valor de error se controla con la función si.error devolviéndome un valor de 0. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que cuando el índice, fíjate que yo estoy devolviendo de la secuencia que es un valor de 0, ninguno se va a ejecutar como verdadero. Por tanto, las unidades de entrada, ninguna se va a ejecutar. No las pone aquí en la tercera columna. Se va a ejecutar toda la expresión de la parte falsa, la que va a calcular el remanente por excepción y la que va a calcular el remanente por discreción cuando sí logre encontrar valores. Ahora bien, fíjate aquí el valor del índice que está ubicando la última hacia arriba, que está cargado con el valor de 0, se suma con el valor de 1 porque quiero irme hacia la siguiente. 0 más 1 me da el valor de 1 y solamente ejecuto como verdadero el primer elemento de la secuencia. El primer índice se ejecuta como verdadero, en donde voy a colocar las unidades totales que vendrían siendo 150 menos la búsqueda de un valor de 0 dentro de toda la matriz de secuencias, los cuales van a retornar un error porque la secuencia arranca con 1 y al intentar buscar un valor de 0, la función no encuentra nada, buscar X retorna un error y lo controlo con el valor de 0, devolviéndome como resultado un valor de 0. 150 menos el valor de 0 me da un valor de 150, que es el que se grafica en el primer lote en caso de que se saquen menos unidades para las producidas en el lote número 1 ingresado como FIFO al inventario. Ahora bien, suponga que fueron más unidades, voy a darle un escape, que fueron en este caso 254. Me tomo todas las unidades del lote número 1 y 0 unidades que no se están viendo ahí del lote número 2. Son 0 unidades, no tengo por qué sacar nada, simplemente se tabula porque me da el valor de 0. Si me saco una más, fíjate, 255.
Entonces me tomo las 254 unidades del lote número 1 y una unidad que yo tengo acá, ahí está saliendo el valor de 1, una unidad del lote número 2. Vamos a colocar más unidades, coloquemos por ejemplo 315. Fíjate ahora, tengo 61 unidades acá, que es la que se está graficando. ¿Cómo se ve esto dentro de la fórmula? Muy sencillo, estoy intentando buscar el valor de 315 unidades dentro de una matriz de acumulados en donde se va a encontrar desde el primer valor hasta el segundo acumuladamente, porque el primero ya va a pasar el valor máximo de este elemento, entonces 254 y el acumulado de 712 más 254 se encuentra justo en el medio, ¿verdad? Pero como voy hacia el siguiente elemento menor, devuelvo el elemento de 254 como elemento lleno. La posición de vuelta por coincidir X es 1, no se evalúa como error y el valor de A queda cargado con el valor de 1. Ahora bien, itero la secuencia de 1 hasta 13, ¿cuáles valores son menores o iguales a 1? El primero, entonces coloco las unidades de entrada del lote que vendrían siendo 254, que sería este 254. Para el remanente lo calculo con el siguiente sí. Recuerda, únicamente, perdón, únicamente se está ejecutando como verdadero el primer índice de la secuencia. El resto de índices se ejecutan con la expresión sí falsa porque todos dan falso. Ahora bien, el siguiente elemento, que sería 1 más 1 me da 2 de la secuencia, se va a ejecutar con el buscar X y las unidades totales. Es decir, las unidades totales serían 315 menos la búsqueda del valor de 1 dentro de la matriz de secuencias para que me devuelva las unidades acumuladas, que vendrían siendo 254, y resta 315 menos 254 y calcula el valor de 61, que es el remanente. Para el resto de elementos de índice, retorna un valor de ND, que es lo que me está retornando y no se grafica. Ahora bien, imagínate que en el siguiente lote de salida, perdón, yo coloco 483. Vamos a colocar, por ejemplo, en este caso 483. Fíjate, llego a 544. No logro todavía vaciar el lote número 2. Me hacen falta algunas unidades. ¿Cuántas unidades me hacen falta? Vamos a sacar acá, o vamos a hacer, iba a sacar una calculadora, pero ¿qué vamos a hacerlo aquí dentro del Excel? 712 menos 544 me da con F9 el valor de 168. Entonces voy a sumar el valor de 168 por acá para tomármelo de la siguiente salida y me tomo las unidades completas. Es decir, ya tengo aquí un 0 para seguir tomando unidades del siguiente lote. Ahora bien, voy a colocar el 401 aquí como viene y fíjate que ya tengo 233 unidades del lote número 3 consumidas y me quedan el excedente. ¿De cuánto es el excedente? 452 menos 233 me da 219. Voy a tomarme las 219 en el siguiente lote y la lleno completamente. Ah, pero no fueron 219, saqué 229. Entonces tengo 10 adicionales que se trasladan al siguiente lote. Y por último, 301. Obviamente me están dando 311, que serían las 301 menos las 10 perdidas, o 10 perdidas, no, 10 anteriores o remanentes que tengo que tomarme en el siguiente lote y me las voy tomando en el lote número 4. Ahora bien, suponga que el filtro yo lo quiero hacer, por ejemplo, a partir de enero 8 o enero, por ejemplo, sí 8, enero 8, para que tenga en cuenta enero 9, que sería el lote número 3, que sería este de acá. Entonces vengo y coloco enero 8 del año 2024 y voy segmentando el gráfico en FIFO para que me diga cuáles son los lotes que se encuentran todavía disponibles dentro del inventario y cuáles son las unidades que tengo que ir sacando de los siguientes lotes. No tengo más contexto del ejercicio, Brian, para poderte dar claridad acerca de lo que necesitas completamente dentro del inventario para poder determinar qué es lo que tú quieres, por ejemplo, identificar para poder saber si se sacan de un lote o no se sacan de otro lote de manera correcta con el fin de que te marque, por ejemplo, una alerta de salida que te diga, ojo, están sacando unidades del lote número 10 cuando debieron seguir sacando unidades del lote número 4. Imagínate que el registro del 301 venga, por ejemplo, con un número de lote. ¿Desde dónde están sacando las unidades? Ah, mira, la saqué del lote número 10. Entonces sí tendríamos que llenar esto, pero como no me diste respuesta a la pregunta o solicitud que te hice a partir del comentario,
pues yo simplemente anulo los lotes de salida. Pero imagina que el lote de salida del 301, de marzo 10 del año 2024, iba a decir 3 de octubre, marzo 10 del año 2024, la sacaron del lote número 10. Entonces vengo acá y saco del lote número 9. Saco 301 unidades del lote número 9, cuando debía haber sacado las unidades remanentes del lote número 4, fíjate, y las excedentes de pronto, si me llegan a dar excedentes del lote número 5. Si llegan a hacer esta jugada en este inventario teniendo en cuenta esta tabla y no siguiendo el mismo ritmo, entonces ¡pum!, se prende una alerta, por ejemplo una celda que te diga aquí en el producto cuando lo selecciones, alerta, alerta, alerta. Aquí lo que tú tienes es una salida de productos de un lote que no corresponde según el FIFO, First In, First Out. Debieron haber sacado del 4 y del 5 y sacaron del 9. Entonces, no sé qué es lo que tú quieres con el comentario explicar dentro de este comentario. No sé qué es lo que tú deseas o necesitas explicar. Por favor, déjamelo en la caja de comentarios de este video tutorial y espero que esta fórmula que planteamos de momento por acá y que pueda hacerse un poquito más extensa dependiendo del formato condicional para crear las alertas que identifiquen si están sacando el producto de otros lotes y no siguen la regla de FIFO, de First In y First Out. Primero en entrar, primero en salir. Bien, Brian, y muchas gracias a ustedes, amigos, por ver el tutorial. Espero que haya sido totalmente de su agrado. De verdad que está haciendo un calor inmenso. Muchas gracias a todos por tu atención, por su atención. Gracias a todos los miembros del canal por ser miembros y apoyar este proyecto, y me comprometo con todos ustedes a seguir haciendo este tipo de videos para que aprendamos muchísimo de análisis de datos dentro de Excel. Un abrazo grande y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.